Les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a tener la participación del licenciado Mercado con el tema de la Alianza Social para la Estabilidad Nacional y la nueva ley de amparo con el licenciado Hernán Díaz Vázquez, así como Horacio Velázquez, Constitución y Liberalismo. Y a continuación les voy a dar a conocer los antecedentes del licenciado Hernán Díaz Vázquez. Él es abogado, constitucionalista, amparista, penalista, es conductor y director del programa de televisión internacional La Hora Ciudadana Constitucionalista por www.canal4.tv, segundo premio nacional de abogacía en 1990, entregado por el presidente de la República en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El doctor Ignacio Borbón en 1997 lo declara vencedor en el concurso sobre la cátedra Práctica Forense de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Presidente de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana, APIMAC. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la presentación. Queridos televidentes, distinguidos ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta Tierra que en este momento nos conceden la deferencia de su preferencia. Muchas gracias por la presentación, Cristian, aquí en la Hora Ciudadana y Constitucionalista. Muchas gracias a todos los destacados dirigentes y ciudadanas aquí presentes de las universidades, de las facultades de Derecho. ¿Desde qué escuela son, perdón? Universidad de España y México. Bienvenidos España y México. España y México, para ver qué opinan sobre nuestro nuevo amparo. Bienvenidos todos, bienvenidos. Voy a entrarle en esta continuación del foro permanente sobre la nueva ley de amparo, casos concretos o específicos y además ganados. Aquí traemos una sentencia de amparo que nos sirve de modelo para muchos casos, muchas problemáticas que ahora con la nueva ley de amparo creemos va a ser más factible, más realizable la eficacia, la procedencia de esta defensa constitucional. Y venía pensando hace unos momentos en el camino cómo entramos ahora en nuestra exposición, en esta conferencia, en esta exposición sobre la nueva ley de amparo. Y lo voy a vincular, que son tantas las cosas, las ideas, con este comentario de Marco Antonio Bernal, expresidente de la Fundación Colosio. Nos dice: nueva ley de amparo, y de entrada comenta la necesidad de cambios que representen el rumbo de nuestro país hacia un panorama de mejores condiciones de vida para los mexicanos. Exige que la eficiencia en el trabajo y ritmos legislativos con la misma fuerza, lo que requiere mayor dinamismo y resultados. Nada más de entrada, pero les traigo otra anécdota con la cual vamos a ilustrar, a ejemplificar, a concretar la importancia y la trascendencia de esta nueva ley de amparo. Si me toman el tiempo, porque si no me voy hasta unas 2 horas hablando. Tiempo, por favor, que me lo tomen. Ya hace tiempo nosotros hemos recorrido casi toda la República impartiendo, exponiendo sobre la importancia y la trascendencia del juicio constitucional. De 1997 al 2004, 2007, por ahí más o menos, recorrimos casi toda la República, desde Nuevo Laredo hasta Cancún y desde Tijuana hasta Tuxtla Gutiérrez, toda la República. Dimos más de 1000 exposiciones, o hemos dado más de 1000 exposiciones sobre el amparo, sobre la Constitución Nacional. Y desde siempre hemos venido sosteniendo la importancia y la trascendencia del conocimiento constitucional, y dentro de este conocimiento constitucional, el famoso juicio
de amparo. Nosotros le hemos denominado juicio de juicios, porque si hay ley de leyes, que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, luego entonces, afortunadamente tenemos una ley de ley, perdón, un juicio de juicios, ley de leyes y juicio de juicios. ¿Qué es eso de ley de leyes? Pues se decía la ley suprema de toda la Unión o de la República Mexicana, ¿verdad? Juicio de juicios, pues el juicio máximo, que es el juicio de amparo. Hemos en unos 30 años visto y vivido muchas cosas problemáticas, hemos tenido muchísimas vivencias en esos 30 años en torno a la importancia, a la trascendencia y la efectividad en muchos casos del juicio de amparo. Hace unos 4 o 5 años aproximadamente, en la Coordinación de Humanidades, Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, planteábamos que habíamos nosotros introducido el amparo en la lucha social. No el amparo social, ese ya está, ¿verdad? El amparo en la lucha social. Y así fuimos los primeros que interpusimos los amparos contra la nueva ley del ISSSTE. Bueno, promovimos amparos hasta contra la construcción del muro fronterizo. Y ya hace unos 8, 9, 10 meses iniciamos una campaña nacional de defensa de los derechos fundamentales de más de 50 millones de pobres en el país. Sabemos y nos encontramos con una triste, grave, compleja, paradójica realidad en un país riquísimo, pero con más de 50 millones de pobres. ¿Sí o no? Enorme cantidad de recursos minerales, ya no vamos a mencionar el petróleo, sin dejar de ser importante, recursos minerales. Aquí el licenciado Roberto Villaseñor nos exponía hace 8 días la inmensa, infinita, podríamos decir, gama de riquezas que tienen nuestras montañas, nuestra sierra, la Sierra Madre Oriental y Occidental. Te estoy preparando el terreno para lo que vas a decir tú posteriormente y el licenciado Juan Hernández Mercado. Riqueza enorme, y no se habla de eso. Generalmente cuando hablan de nuestras riquezas se relacionan con el petróleo, ¿no? Pero hay inmensidad de minerales. ¿Alguien me podría decir algunos minerales? Juan, el oro, plata, cobre y algunos más. Uranio. Y bueno, yo podría agregarle de riquezas nuestros extensos litorales, marítimos, los bosques, la cuestión turística que no se ha venido explotando ni atendiendo como se debiera, o sea, el turismo. Pero bien, inmensa riqueza, pero más de 50 millones de pobres. Entonces, iniciamos el procedimiento, ahí va ese procedimiento. Es un procedimiento para todas las personas en el país que carezcan de los elementos más fundamentales o indispensables para su subsistencia en este país. Y la Constitución lo establece. Derecho a la alimentación de entrada, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, un medio ambiente, seguridad social, ahora ya te la están regateando, en fin, ¿no? Entonces, son derechos que están allí en la Constitución y que podríamos considerarlos como humanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Como humanos, ¿eh? Bien. Fíjense, mucho cuidado, seguimiento. Pablito, hace 15 días estuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en un foro que organizó el maestro Alberto del Castillo del Valle, que aquí lo tuvimos, y la dirección de la Facultad de Derecho. Y uno de los ponentes hablaba precisamente del general de estos derechos
y decía que le hacían falta garantías, o que en la práctica o en la realidad su cumplimiento distaba mucho de darse. Entonces, terminando, que le preguntamos nosotros y le dijimos, licenciado, lo felicitamos, pero le queremos preguntar, ¿qué garantías otorga o consagra o contemplaría usted para el cumplimiento de esos derechos humanos? Sí está claro, ¿no? Los ya mencionados, pues no me pudo contestar. Con el transcurrir de los últimos acontecimientos o ante la vivencia de los últimos acontecimientos y tiempos, estamos llegando a la conclusión que la gran frustración y decepción que tuvimos en torno a que en México no se implantó el amparo rejoniano, sino el amparo de Otero, ¿sí se acuerdan? Mariano Otero federaliza en el año de 1847 el amparo, es decir, lo instituye a nivel nacional. Dicen algunos, adoptándolo del amparo implementado, adoptado en la Constitución de Yucatán del año de 1840. Rejón planteaba que a través del amparo se conociera cualquier violación a la Constitución. El amparo que finalmente se implanta a nivel nacional se da a través de don Mariano Otero, el jalisciense, pero siempre y cuando se hiciera valer violación a garantías individuales. ¿Está claro? Entonces yo decía siempre, es que hubiera estado mejor que se hubiera implantado a nivel nacional el amparo de Manuel Crescencio Rejón, porque a través del amparo rejoniano, que Rejón está ahí en la corte junto con Otero y Ignacio Luis Vallarta, ya han ido a la corte, ¿verdad? Allí están sus efigies. Entonces, a través del amparo de Rejón se protegía todo el orden constitucional de Yucatán. Mariano Otero plantea en 1847 que ese amparo se instituyera a nivel federal o nacional, se aprueba y finalmente se consolida en la Constitución del año de 1857, ¿sí? Como un instrumento al alcance de los habitantes de la República para conocimiento de los tribunales de la Federación, pero siempre y cuando se hiciera valer violación a garantías individuales. ¿Cuál era mejor? Pregunto. ¿El de Otero o el de Rejón? Ya voy a terminar, no es mucho, pero por mi tiempo. ¿Cuál era mejor? Pues el de Rejón, el primero, porque protegía todo el orden constitucional de Yucatán, porque se dio nada para la Constitución o en la Constitución de Yucatán. Y 7 años después Otero dice, es urgente que en el país exista un instrumento o un mecanismo de protección y preservación de las garantías individuales a través del amparo, y se instituye. Queda en la Constitución del 57, luego en la de 1917, y ahí va el amparo mexicano, evolucionando, desarrollándose, y así llegamos a los últimos tiempos, donde se consolida nuestro juicio constitucional, famoso, por eso decíamos, porque una vez dijimos en otra ponencia de la Cámara de Diputados, muchos mexicanos podrán no saber de cuestiones de la macro y microeconomía y muchos conceptos científicos, sociales, políticos, etcétera, la ciencia política, la ciencia social, la sociología, pero sí saben que si tienen el riesgo o consideran que está en peligro sus derechos fundamentales, ¿a dónde van? ¿O a qué recurren? ¿Al amparo? ¿Sí o no? Hasta esos tiempos, hace unos 2 o 3 años, unos 2, el amparo caló honda o profundamente se arraigó en la idiosincrasia, en la esencia de nuestra mexicanidad, que hace muchos países se ha adoptado al amparo como instrumento de protección y de preservación de esos derechos fundamentales.
Bien, será la reforma constitucional que ustedes ya conocen y se inserta en el artículo primero la protección y consagración o preservación ahora de los derechos humanos, consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. ¿Con qué nos encontramos en consecuencia? A esa reflexión estamos llegando, que ya el amparo protege no solamente la constitucionalidad, sino la convencionalidad existente a nivel mundial. Esto trae 2 o 3 o 4 consecuencias, algunas buenas, otras negativas. Entonces, a todos los jóvenes abogados tienen que estudiar ahora en mayor medida los tratados internacionales. ¿Es bueno o malo? Es bueno. No es bueno. Es bueno, por un lado, lo malo es que se hace más complejo y más amplio el juicio de amparo, para un gran abogado, también para el gran mercado, pero creemos que con eso podemos con mayor razón ir a la práctica, efectos prácticos, a promover amparos para todas las personas que carezcan de esos derechos más elementales a que nos referíamos, ahora con mayores posibilidades de éxito, Pablito, porque la reforma incluye, mi concepto ya estaba, pero bueno, ahora de manera más clara, amparos por omisión de la autoridad, desde contra abusos de la autoridad, abusos, se requería un acto concreto, positivo, específico, ¿no? Ahora por omisiones. ¿No será una omisión, pregunto, que el Estado mexicano o las autoridades responsables de ese Estado mexicano no procuren el bienestar de más de 50 millones de mexicanos? Para que vean ustedes que no es especulación ni el muro de los lamentos aquí en la hora ciudadana y constitucionalista del Parlamento Nacional. Esa es la propuesta. Ya la traíamos desde hace tiempo, por eso empezamos con ese procedimiento concreto para ustedes, que jóvenes abogados, ¿sí? Concreto y específico, no nada más teoría. Vean ustedes la importancia y los alcances de nuestro juicio de amparo. Entonces nos encontramos con que es mejor ahora que ese amparo draconiano, que protegiera más la Constitución, porque ahora vamos a todos los derechos humanos que estén en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. ¿Por qué la importancia de esto? Porque generalmente en los simposios, en los congresos, en las exposiciones, hay exposición de problemáticas. Ya termino. Exposición de problemáticas. ¿Y qué hacemos? Ya hay quejas, ya hay lamentos, pero ¿qué hacemos? Y los que conocemos y manejamos el derecho sabemos que si no hay un instrumento o mecanismo para hacer valer esos derechos, pues no podemos en la práctica. Por eso, allí está esta aportación. Ganamos este juicio de amparo nuevamente, que refuerza o intensifica ese procedimiento nuevo que tenemos para toda la gente, para que si tienen alguna necesidad de alimentación, de empleo, de educación, vengan con nosotros aquí a la hora ciudadana y constitucionalista, y nosotros les ayudaremos para que esos derechos consignados o consagrados en los tratados internacionales, ya no solamente en la Constitución, los llevemos a cabo, se den en la práctica a través de ese instrumento o mecanismo que hace factible ahora con mayor razón, a consecuencia de la reforma, la realización, la vigencia y la vivencia de esos derechos. Tenemos entonces que ya el amparo no solamente contra la famosa orden de detención, orden de aprehensión, orden de clausura, sentencias, el amparo contra leyes, el amparo contra cualquier acto de autoridad, leyes o actos de autoridad, pero ya no solamente que viole garantías individuales, sino los derechos humanos por acción y por omisión. ¿Qué les parece? Y aquí vamos a ir todos los sábados tratando estos temas con mayor
dedicación e inclusive vamos a traer modelos de demandas, les vamos a traer ya las demandas que estamos implementando en defensa de todas las personas que carecen de estos derechos más elementales. Muchas gracias, su servidor Román Díaz Vázquez, y nos reiteramos a la orden. Muchas gracias.